Bueno, pues ya estamos aquí en esta sección nueva de esta temporada, pero que ya es una de las favoritas de nuestra audiencia, con nuestro queridísimo Rubén Arranz, periodista de investigación del diario El Independiente. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Manuel, querida audiencia, encantado de estar con vosotros una vez más. Además, con información que es exclusiva porque la tenemos a través de una consulta al buzón de transparencia que nos han respondido, así que vamos a celebrarlo. ¡Qué maravilla! Porque hoy, Rubén, vamos a hablar de los comegambas. ¿Cómo me gustan los comegambas? Los Hombre, comegambas que nos cuestan un ojo de la cara. ¿De quiénes estamos hablando? Hombre, de nuestros sindicatos, de nuestros queridísimos, esto es ironía, sindicatos que hay en España, sindicatos de partidos, sindicatos de izquierda, pero concretamente de los sindicatos de Radio Televisión Española, porque en este país lo cierto es que hay gente que vive muy bien y que en los últimos años pues ha ejercido una función, digamos, bochornosa. Desde las primeras semanas de gobierno, la patronal ha denunciado que Moncloa y los sindicatos han hecho pinza en las mesas de negociación colectiva. Los sindicatos básicamente se han convertido en un ministerio más al servicio del gobierno y de la propaganda de Pedro Sánchez. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de dinerito, a cambio de vivir realmente bien. Rubén, esto del sindicalismo es uno de los ejemplos más escandalosos de los últimos años, pero es que dentro de Radio Televisión Española, de Telepedro, el escándalo todavía es mayor, ¿me equivoco? de verdad, no te equivocas en absoluto y yo te diría, Manuel, que hay muy pocos ejemplos de sindicalismo peor ejercido que en Radiotelevisión Española, al menos que yo conozca, y sabes además que he estudiado diferentes comités de empresa de múltiples compañías, tanto públicas como privadas, pero lo de este caso, de verdad, cómo los sindicatos, por ejemplo, llegan a condicionar, por ejemplo, coberturas, cómo llegan a incluso a proponer nombramientos, proponer ceses, proponer incluso a quién tienen que trasladar a un lugar o a otro. Entonces, yo sinceramente, como hay tantos liberados en Radio Televisión Española, de hecho hay un liberado por cada 120 trabajadores y allí ya trabajan 7.000 para que la gente tenga más o menos un cálculo aproximado de todos los que hay. Lo que hice fue pedir en transparencia cuánto dinero cobran en dietas, hoteles, transporte, todo esto está arreglado. Es decir, que ellos no hacen nada ilegal, eso es muy importante subrayarlo, en este caso me refiero. Luego ya hablamos, si quieres, de lo que hacen que presuntamente es ilegal. Eh, pero que esté reglado todo eso, a lo mejor también tendría que llamar a reflexión. Mira, en el año 2024, que es el último completo que se registró, el sindicato UGT se gastó en estos conceptos, reitero, dietas, transportes, alojamientos, 388.910 euros, el 15% más que el año anterior. ¿Y por qué? Pues buena pregunta. Pues a lo mejor porque ha subido el precio de la carta de los restaurantes, no lo sé. Eh, pero, hombre, yo creo que es una cuestión que tiene narices, la verdad. El sindicato independiente fue el segundo que más se gastó, perdón, entre todos se gastaron 388.910 euros. Esto es importante, perdón. Ahora desgrano. 388.910 euros entre todos los sindicatos de Radio Televisión Española, que representa el 15% más que hace un año. El sindicato UGT fue el que más se gastó, y rectifico lo que había dicho, con 165.559 euros. Le siguió el sindicato independiente, que de independiente tiene poco, porque al final también está al sol que más calienta, que en este caso siempre es el de la izquierda y el del gobierno. Estos se gastaron 131.432 euros y comisiones obreras 72.359 euros. Es un dinerito, No está Manuel? mal, ¿eh? No está mal. Está bastante bien, sobre todo si tenemos en cuenta que, por lo que has comentado, Rubén, lo que nos estás explicando, si hay un liberado sindical en Radio Televisión Española por cada 120 trabajadores, estamos hablando de unos 60 liberados sindicales, que no está mal, para que se hayan gastado cerca de 400.000 euros en dietas, en manutención y en desplazamiento para sus diferentes tareas. Pero es que, como bien estás comentando, Rubén, el caso de los sindicatos en la tele pública es un escándalo per se, porque precisamente hace pocos meses se tuvo que suspender un examen
porque se filtraron las preguntas y en este escándalo está implicado precisamente uno de estos sindicatos, ¿verdad? Correcto. De hecho, esto es muy curioso porque yo creo que permite abrir otro debate y es cuántos procesos de oposición dentro de España están amañados, como sucedió en el caso de Radio Televisión Española, pero en esos casos no se descubre cuánto dinero se nos va cada año para pagar a gente que fue enchufada, que a lo mejor le filtraron las preguntas. De hecho, yo no tengo ninguna duda que sucede así en toda la administración pública o en una parte, y a partir de ahí eso se transforma en sueldos vitalicios, en sueldos Nescafé. Yo te digo una cosa, Manuel, ¿a que no sabías que el hijo de un líder sindical de RTVE, que también está dentro del sindicato que es UGT, al que están investigando por el presunto amaño de un examen, ¿a que no sabías que el hijo de esta persona ha conseguido plaza en el anterior proceso de oposición? No me digas, no me lo puedo Claro. creer. Qué casualidad, ¿no? Estas son cosas que no trascienden, que las estamos contando aquí, es decir, no lo sabía nadie, pero me las había guardado para la sección porque creo que era interesante. Cosas también que llaman mucho la atención, como que, por ejemplo, cuando sabes que Silvia Chaurrondo, que tenía un presupuesto, su contrato de 537.000 euros por 2 temporadas, presentando las mañanas de la 1, como siempre sabes, de una forma subjetiva, progubernamental y lamentable, casualmente cuando se le iba a terminar el contrato, apareció por allí la inspección y le tuvo que dar de alta a Radio Televisión Española, como también ha reconocido en otra pregunta parlamentaria. Entonces su situación se ha arreglado porque, claro, evidentemente cuando tú estás trabajando para una empresa con una relación que te lleva una inmensa parte de tu tiempo laboral, tú ahí no puedes ser autónomo, tú no puedes facturar a una empresa, tú tienes que facturar el IRPF, claro. Entonces, a partir de ahí, casualmente, o casualidad, como decía, apareció la inspección y le han dado de alta y lo ha tenido que reconocer RTV en una respuesta parlamentaria. Pero volvemos, si te parece, al gran misterio de la filtración de los exámenes por la que hay hasta 3 personas de UGT señaladas. Esto hace un año ya, es decir, podemos celebrar ya el primer aniversario de un momento en el que se suspendió un examen porque una candidata había recibido 100 preguntas del examen en su teléfono móvil y, bueno, pues honrados hay dentro de la corte de la deshonra. Le avisó a una directiva de RTV que casualmente estaba en contacto con una de las personas que estaba en el jurado, que es Cristina Ónega, que además lo hizo muy bien y hay que reconocerlo, tal como criticamos hay que reconocer a esta persona que es la responsable del canal 24 horas, dio la voz de alarma y dijo, oye, tenemos que suspender el examen porque hay una filtración, y esa filtración posteriormente se empezó a investigar y se vio que había personas de UGT que estaban presuntamente implicadas en la filtración. Y a partir de ahí, de verdad, o sea, esto funciona al estilo iba a decir al estilo siciliano, pero que tampoco hace falta irnos tan lejos, al estilo del fiscal general del Estado, de los metadatos de Begoña Gómez, porque estas personas, de repente, vinculadas por esa filtración, que ha tenido que investigar la UNEF, es decir, estos son los sindicatos de RTV, la Policía Nacional investigando la filtración, pues casualmente descubrieron que unas de estas personas perdieron el teléfono móvil casualmente, se borraron las pruebas. Qué curioso, ¿no, Manuel? Todo es casualidad, todo es pura y simple casualidad. Pero es que el escándalo de la filtración, la verdad es que se recogió en su día, pero da buena cuenta de cómo funcionan muchos organismos y empresas públicas. Porque claro, esto se ha detectado ahora porque hubo una persona que lo denunció. Pero la cantidad de concursos oposición que no se habrán amañado. Esto es lo trágico y lo terrible. Nos hemos enterado de este caso, pero claro, ¿cuántas veces habrán manipulado este tipo de oposiciones y se habrán filtrado las respuestas a las preguntas, ¿no? Esa es la duda que surge ante este tipo de escándalos. Por cierto, otro escándalo relacionado con los sindicatos de Radio y Televisión Española, Rubén, es precisamente otro tipo de filtración que se produjo también hace ya algún tiempo, en el que unos hackers consiguieron información, en este caso sobre comisiones obreras, y ahí se pudo apreciar lo bien que viven, ¿verdad? Esto lo publicó Pelayo Barro en The Objective. Además, de verdad, cuando lo leí, le llamé y dije, Pelayo, necesito más información sobre esto. ¿Qué pasa en comisiones obreras? Yo creo que era de la Federación de Industria, si no me equivoco. Eh, entonces, claro, en primer lugar, la actividad de los hackers
es ilegal y le cuesta mucho dinero a las empresas, ya no solamente por lo que invierten en ciberseguridad, sino también porque cuando los hackers se hacen con sus datos o tienen que pagar rescate o de repente se paraliza su actividad, pues esto cuesta mucho dinero. Dentro de la nueva economía digital, esto es, digamos, un coste que tiene que afrontar muchas empresas. Estas bandas generalmente están a lo mejor radicadas en Rusia, son hackers muy especialistas y pues casualmente aquí digamos que desencriptaron hasta 70.000, accedieron a 70.000 documentos del sindicato. Y claro, esto es una desgracia para el sindicato, tuvo que ponerlo, entiendo, en conocimiento de la justicia, pero claro, dimos algunos datos que las personas que somos curiosas por naturaleza, y la curiosidad mató al gato, pues nos llamaron la atención. Pues por ejemplo, apareció un listado de 40 hoteles, entre ellos, por ejemplo, donde ellos habían pernoctado. Había como una lista de hoteles favoritos para pernoctar. Estaba el Ilunion Fuengirola, que es un hotel situado en primera línea de playa, que desde ahí de verdad se hace mejor sindicalismo siempre, y ofrece impresionantes vistas a la playa de los Boliches. También, a ver, es verdad, Manuel, ¿para qué nos vamos a engañar? El sindicalismo no se hace igual, pues por ejemplo, en un hotel en Bravo Murillo, que es cerca de donde vivo yo, que en un monasterio en el puerto de Santa María, el majestuoso monasterio de San Miguel, que es un establecimiento que está hecho sobre un edificio del siglo XVIII en la localidad gaditana y pues que también ahí se pueden producir reuniones pues con cierto Mucho más empaque, como productivas, Rubén, ¿dónde va a por parar? supuesto, y mucho más beneficiosas para los trabajadores, que esto va a defender a los trabajadores al final. Y claro, también apareció también una lista de, bueno, además de un hotel en Ginebra, que también llama la atención, que se vayan allí a hacer una reunión, En Ginebra, apareció una lista. En Suiza directamente, En ¿no? Suiza, sí, sí, eso es, sí, sí. No nos referimos a bebida alcohólica, aunque a lo mejor en alguno de estos 28 restaurantes que aparecieron, alguno hizo uso de ellas. Había asadores, sidrerías vascas, gallegos especializados en pescado y en qué, Manuel, en marisco. Hombre, ¿cómo Y cómo va a faltar el marisco en una buena reunión sindical? Siempre tiene que haber algo de marisco, si no, no es reunión sindical. Y si tiene 2 estrellas Michelin, como otro de los que apareció, en el que había, por cierto, decían que le hacían precio especial para comisiones obreras, pues también así se defiende mucho mejor a los trabajadores. Pero bueno, reitero, esto al final para el sindicato es una desgracia, porque les filtran los documentos como consecuencia de una acción ilegal y, hombre, pues tiene cierta parte de reprobable, aunque nos dé acceso a información interesante. Pero lo relevante de verdad y lo que creo que nos tenemos que quedar con ello, no sé qué opinas, es con lo que sucedió en RTV, porque gracias a la labor de una opositora honrada, porque ella se había podido presentar al día siguiente con las preguntas y haber sacado una buena nota en el examen, pero dio el chivatazo, dijo, oye, he recibido esto, y a partir de ahí vimos que había un examen que se había intentado amañar. ¿Cuántas veces pasa en la administración pública? Nosotros, los contribuyentes, al final, o sea, todo esto sale de nuestro bolsillo, como bien sabes, y todo esto nos cuesta sangre, sudor y lágrimas. Todo esto son dinero que nosotros no ahorramos, dinero que no invertimos en la casa, en el coche, en los niños, o a lo mejor en las clases particulares de inglés de los críos que no nos podemos permitir. Todo este dinero que nos quita el Estado se supone que para financiar fines loables, para financiar el famoso estado del bienestar, al final muchas veces termina en el pago de sueldos, pues por ejemplo, de la chica de aquel en INECO, de la chica del otro en Traxa o de los que meten a dedo los sindicatos en procesos de oposición, cosa muy común, que están amañados. Pues seguiremos informando y denunciando este tipo de tropelías por parte de los sindicatos en España y de lo que no sean sindicatos. La cuestión es denunciar las tropelías, vengan de donde vengan, pero en el enorme universo de sindicatos y liberados sindicales que hay en España, en empresas públicas y en empresas privadas, hoy, en esta ocasión, nos hemos centrado en el caso de Radio Televisión Española. Un liberado por cada 120 trabajadores. Estamos hablando de pues cerca de 60 liberados sindicales que costaron a las arcas públicas cerca de 400.000 euros el año pasado en dietas, en manutención y en desplazamientos asociados con su actividad, un 15% más que en el año 2023. Estamos hablando del amaño, del presunto amaño de oposiciones dentro de Radio Televisión Española, donde también están implicados algunos de estos sindicatos. Y luego, pues una vida a todo tren, en hoteles y restaurantes de lujo con hasta 2 estrellas Michelin
Y marisco, amigos, que no falte el marisco. Los comegambas siguen a lo suyo, comiendo gambas a nuestra costa. Rubén Arranz, como siempre, un auténtico placer, amigo. Hasta la próxima. Encantado, un abrazo a todos. La Trinchera de Llamas es radio.